Dios me le bendiga a todos los que van a ver esta corta reflexión. Y quise hacer esta reflexión porque me llama mucho la atención cosas que están sucediendo hoy en día. Y quise hasta ponerle un tema a esta reflexión porque estamos mirando tantas cosas, pero es necesario que esas cosas acontezcan, es necesario que esas cosas pasen porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, como la palabra de Dios es verdadera, se tiene que cumplir, entonces es necesario. Y le puse hasta como tema acomodando la palabra a mi favor. Y hay muchos versos bíblicos que podía haber utilizado, pero quise utilizar este que está en el libro de Mateo, en el capítulo 24, el verso 5, que dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Gloria a Dios, aleluya. Y qué pena que muchos de nosotros, aun siendo conocedores de la palabra, nos vamos a dejar engañar por esos que van a venir, haciéndose pasar que hablan de parte del Señor, muchos diciendo que profetizan, porque ahora hay una de profeta, de apóstol, bueno, porque se agarran de que como hay 5 ministerios, bueno, yo soy esto, soy el otro, y hay que tener cuidado. Por eso es que cada día debemos de escudriñar las escrituras para que nadie nos pueda engañar. Y pedirle a Dios discernimiento de espíritu, para que cuando alguien venga a susurrar algo que no sea de parte del Señor, uno decirle: para ahí, ¿a dónde dice esto? ¿De dónde? ¿Qué base tú tienes? Entonces, qué bueno cuando nosotros estamos firmes en la palabra, cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios para saber identificar cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Qué pena que hay muchas personas que por buscar su propia conveniencia, por querer llenar iglesia, van a predicar lo que le gusta a la gente. Lo que le gusta a la gente, el evangelio light, la comodidad. No, porque esto se usaba en aquel tiempo. Siempre hay esa disputa, o ese inconveniente cuando las personas quieren decir: no, porque el Señor usaba esto, no, porque esto era en ese tiempo, pero ahora no. Lo que pasa es que muchos están acomodando la palabra a su favor. Muchos la están acomodando para ganar dinero. Y hay de aquel que cambie la palabra de Dios. Hay de aquel que diga que la palabra de Dios dice una cosa cuando es otra que dice. Hay de aquel a quien le llama lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Y hay muchos que lo están haciendo. Y nosotros por eso debemos de estar fundamentados, firme en la palabra, tener un fundamento, porque nosotros tenemos la palabra más segura, la palabra más profética, que es la palabra del Señor. Y si nosotros tenemos la palabra del Señor, a nosotros no cualquiera nos va a poder engañar, no cualquiera va a poder venir a decir no, porque el Señor dice. Pero es bueno cuando alguien te diga eso, tú decirle: no, dime dónde dice eso, búscamelo por la palabra. Y por eso es bueno que nosotros nos preparemos. Dice la palabra también del Señor ahí mismo en Mateo 24, en el versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjese, por eso es tan importante nosotros conocer la palabra. Que es tan importante nosotros leerla, escudriñarla, pedirle al Señor cuando la vamos a leer: Señor, quiero la revelación de tu palabra, para yo poder identificar lo que es de parte tuya y lo que no. Dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 4, gloria a Jesús, aleluya. Qué bueno que nosotros siempre hablemos por la palabra, porque hay personas que quieren, siempre dicen: ¿y dónde dice eso? No, lo dice en la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Dice en el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, el verso 3 y el verso 4 dice:
porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestro conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. ¿Cómo es tan clara la palabra y cómo la estamos mirando? Y esto yo lo digo porque yo me he fijado de personas que yo he conocido que estaban muy firmes en el Señor. Y hoy tú lo ves y tú te sorprendes. Personas que antes tal vez te corregían, te decían, esto no me parece, esto no está bien. Muchos decían, no, el Señor me dijo. Personas que hablaban conmigo cuando yo estaba empezando el evangelio. Tú no debes de usar esto, tú no debes de usar el otro. Esto no es de Dios. El maquillaje no es de Dios, el pantalón no es de Dios, esto de todo. Y yo decía, bueno, y te buscaban un verso bíblico y se agarraban de eso. Y hoy en día tú lo ves y tú dices, ¿qué pasa? Pero muchos, ¿saben por qué? Porque ya no sufren la doctrina, ya ellos quieren vivir un evangelio a conveniencia de ellos. Y muchos que salen al ministerio no llamados por Dios, sino por el hombre, y con tal de agradar al hombre, y muchos de que las iglesias se le llenen, están acomodando la palabra a su favor. No van a sufrir la doctrina del Señor, no. Van a predicar lo que a ellos les conviene, porque ellos entienden que así van a llenar la iglesia. Así ellos entienden que van a conseguir lo que ellos quieren. Pero hay de aquel que por alguien predicar lo que no es, alguien se pierda, un pequeñito se pierda. Alguien sea de piedra de tropiezo. Alguien cambia la palabra del Señor. Y por eso es bueno, es tiempo de que nosotros escudriñemos las escrituras, mis hermanos. Y aquellos que van a escuchar la palabra. Porque hay muchos que todavía no han llegado a los pies del Señor. Que cualquiera le habla, Dios te ama, le comen la cabeza y ya creen que esa es la doctrina verdadera. No. La doctrina verdadera es aquella que es fundamentada en la palabra del Señor. Aquella donde no hay variación. Aquella que no se acomoda a favor del hombre, sino que se dice tal y como está escrito. Y tenemos que prepararnos porque vendrán tiempos peores. Vendrán muchos profetizando, dice la palabra en el libro de Jeremías en el capítulo 5. Vendrán muchos diciendo tantas cosas. Pero si nosotros tenemos como fundamento a Jesucristo, nosotros vamos a decirle, tente cuidado con lo que tú dices, porque la palabra del Señor no me dice eso. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en el capítulo 5, el verso 31, dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? Aquellos falsos profetas, ¿qué van a hacer cuando llegue aquel día? Cuando llegue el final, ¿qué le van a decir al Señor? Van a decir, no, Señor, fue en tu nombre que yo profeticé. ¿En cuál nombre? Pero no en el nombre de Jesús. Hay que tener cuidado con aquellos que se llaman profetas, aquellos falsos, aquellos que se llaman apóstoles, aquellos que se llaman sacerdotes. ¿Cuál es sacerdote? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando usted dice, el Señor me dijo, cuando el Señor no te ha dicho nada. Algo que te voy a decir, el Señor no vive hablando con todo el mundo. El Señor con personas inmundas, con personas que no le busquen como Él quiere, personas que no estén viviendo una vida en santidad, que no estén consagrados, que no anden en comunión con Él no le habla. Lo que pasa es que vendrán esos falsos profetas que van a profetizar mentiras. Y muchos hoy van a saltar, van a brincar. Ay, sí, yo recibo esta palabra, esto es de Dios. Mentira. Lo que pasa es que si tú no estás lleno del Espíritu Santo, lo que pasa es que si tú no estás lleno de Dios, tú vas a creer en eso. Y serán mentiras, será palabra de hombre. No será verdad.
Y qué bueno cuando nosotros conocemos la palabra y no nos dejamos de engañar. Es tiempo de que nosotros nos preparemos, aprendamos a leer la palabra del Señor, nos enamoremos de la palabra del Señor, saquemos ese tiempo para orarle a Dios, ese tiempo para ayunar. La carne no quiere ayunar. El día que tú ayunas cuando más hambre te da. Muchas veces hasta se te olvida que estás ayunando. Pero por eso cuando estamos ayunando tenemos que estar ahí en el Espíritu. Para que decirle, Señor, sacia mi alma. Señor, que no me dé hambre ni siquiera sé. Tenemos que empezar a andar, a vivir esa vida en el Espíritu. A poder tener discernimiento. Porque hay muchos falsos profetas. Hay muchos que no aman la sana doctrina. Hay muchos que están haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y ellos entienden, no, ellos dicen, no porque yo hago, porque muchos hasta dicen, no dicen que el Señor hace milagros. Muchos dicen, no porque yo hice. Tú no haces milagros, tú no haces nada. Todo lo hace el Señor. Y por eso dice la palabra del Señor que me gusta mucho en Mateo 7, 21. ¿Qué dice la palabra en Mateo 7, 21? Ay, Señor de la gloria bendita. El Señor tenga misericordia de nosotros. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para aquellos que dicen, no, porque yo esto lo hago en el nombre del Señor. ¿En el nombre de cuál Señor? Porque el que hace las cosas en el nombre de mi Señor Jesucristo tiene que vivir una vida en comunión con Él. Una vida santa, una vida limpia, una vida pura. Y no muchos lo hacen. Entonces hay que tener cuidado qué tú estás haciendo. Si está haciendo las cosas para agradar al hombre, o está haciendo las cosas para agradar a Dios, o está acomodando la palabra a tu favor porque te conviene. Cuidado si mañana el Señor te dice, apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Quién eres tú? Usted, si no está haciendo las cosas bien, todavía está a tiempo de volverte al Señor. Todavía está a tiempo de decirle, Señor, perdóname porque me he equivocado. Señor, perdóname porque sé que no estoy haciendo las cosas bien. Y dice la misma palabra que aquel que confiesa su pecado y se aparta, el Señor lo perdona, el Señor tiene misericordia. Entonces es tiempo de que usted reflexione cómo usted anda. O si usted está haciendo las cosas para agradarse a usted mismo y no para agradar a Dios. O para agradar a aquella persona que a usted le conviene agradar. Porque hay muchas personas que prefieren perderse con tal de agradar a un hombre, con tal de agradar a una mujer, con tal de agradar hasta los hijos, no. Yo no quiero ni agradar a hombre, ni agradar a hijos, ni agradar a nadie. Yo quiero agradar a mi Dios. Aquel que perdonó mi pecado, aquel que murió por mí, aquel que me ama tanto, aquel que cada día me regala misericordia nueva. Como dice en el libro de los Cantares, en el libro de Lamentaciones 3, 21, 22, que son nuevas su misericordia cada mañana. Eso lo dice en Lamentaciones 3. Es tiempo de que usted y yo pensemos qué estamos haciendo. Si estamos acomodando la palabra a mi favor o estoy agradando a Dios. Quería compartir esta palabra contigo. Quería dejarte esta enseñanza. Que piense y reflexione. En el mismo libro de Tito también dice que muchos vendrán a trastornar familia, pero hay de aquel que se pierde no uno, no, sino una familia, que lo trastornen con mentira,
con falsa profecía, con falsa palabra. Ay de aquel. Porque como dice la palabra, mejor fue verle no conocido que conocerle y hacer el mal o apartarme de él. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y muchas bendiciones. Y vamos a pensar y a reflexionar qué estamos haciendo, si estamos acomodando la palabra a nuestro favor.